La unidad y la diversidad humana. La educación del futuro deberá velar porque la idea de unidad de la especie humana no borre la de su diversidad y que la de su diversidad no borre la de la unidad. Existe una unidad humana, existe una diversidad humana. La unidad no está solamente en los rasgos biológicos de la especie Homo sapiens. La diversidad no está solamente en los rasgos psicológicos, culturales y sociales del ser humano. Existe también una diversidad propiamente biológica en el seno de la unidad humana. La unidad humana la que lleva en sí los principios de sus múltiples diversidades. Comprender lo humano es comprender su unidad en la diversidad, su diversidad en la unidad. Hay que concebir la unidad de lo múltiple, la multiplicidad del uno. La educación deberá ilustrar este principio de unidad-diversidad en todos los campos. Campo individual. En el campo individual hay una unidad, diversidad genética. Todo humano lleva genéticamente en sí la especie humana e implica genéticamente su propia singularidad anatómica, fisiológica. Hay una unidad, diversidad cerebral, mental, psicológica, afectiva, intelectual y subjetiva. Todo ser humano lleva en sí cerebral, mental, psicológica, afectiva, intelectual y subjetivamente caracteres fundamentales comunes y al mismo tiempo tiene sus propias singularidades cerebrales, mentales, psicológicas, afectivas, intelectuales y subjetivas. Campo social. En el campo de la sociedad hay una unidad, diversidad de las lenguas, todas diversas a partir de una estructura con doble articulación común, lo que hace que seamos gemelos por el lenguaje y separados por la lengua, de las organizaciones sociales y de las culturales. Diversidad cultural y pluralidad de individuos. Se dice justamente las culturas. La cultura está constituida por el conjunto de los saberes, saber hacer, reglas, normas, interdicciones, estrategias, creencias, ideas, valores, mitos, que se transmiten generaciones en generación, se produce en cada individuo, controla la existencia de la sociedad y mantiene la complejidad sociológica y social. No hay sociedad humana, arcaica o moderna que no tenga cultura, pero cada cultura es singular. Así siempre hay la cultura en las culturas, pero la cultura no existe sino a través de las culturas. Las técnicas pueden migrar de una cultura a otra, como fue el caso de las ruedas, de la yunta, la brújula, la imprenta, o también de ciertas creencias religiosas. Luego, ideas laicas que habiendo nacido en una cultura singular pudieron universalizarse, pero hay en cada cultura un capital específico de creencias, ideas, valores, mitos y particularmente los que ligan una comunidad singular a sus ancestros, sus tradiciones, sus muertos. El ser humano es el mismo singular y múltiple a la vez. Hemos dicho que todo ser humano, tal como el punto de un holograma, lleva el cosmos en sí. Debemos ver también que todo ser, incluso el más encerrado en la más banal de las vidas, constituye en sí mismo un cosmos. Lleva en sí sus multiplicidades interiores, sus personalidades virtuales, una infinidad de personajes quiméricos, una poliexistencia en lo real y lo imaginario, el sueño y la vigilia, la obediencia y la transgresión, lo ostentoso y lo secreto, hormigueos larvarios en sus cavernas y precipicios. El siglo XXI deberá abandonar la visión unilateral que define al ser humano por racionalidad Homo sapiens, la técnica Homo faber, las actividades utilitarias Homo economicus, las necesidades obligatorias Homo prosaicus. El ser humano es complejo y lleva en sí manera bipolarizadas los caracteres antagónicos, sapien y devens, racional y delirante, faber y ludens, trabajador y lúdico, empíricos e imaginarios, empírico e imaginador, económicos y consumans, económico y dilapador, prosaicus y proteicus, prosaico y poético. El ser humano no solo vive de racionalidad y de técnica, se desgasta, se entrega, se dedica a las danzas, trances, mitos, magias, ritos, cree en las actividades de sacrificio, vive a menudo para preparar su otra vida, más allá de la muerte. Lúdicas de fiesta, de rito, no son simples esparcimientos para volver luego a la vida práctica o al trabajo. Las creencias en los dioses y en las ideas no pueden reducirse a ilusiones o supersticiones. Estas tienen raíces que se sumergen en las profundidades antropológicas. Se refieren al ser humano en su naturaleza misma. Hay una relación manifiesta o soterrada entre la psiquis, el afecto, la magia, el mito, la religión.
Hay a la vez unidad y dualidad entre Homo faber, Homo ludens, Homo sapiens y Homo demens.